¿Qué tal? Buenas tardes, mis estimados alumnos, hermanos. Espero que estén bien todos. Y en esta ocasión decidí pues grabarles un video para efectos de la clase del día de hoy, lunes. Tenía la intención de proporcionárselos en la semana, pero me saturé porque fue ya el término del semestre donde estoy estudiando y estuve también participando en un congreso en materia educativa que se llamó Estrategias Pedagógicas para América Latina, Situaciones Emergentes, algo así, que pues básicamente es sobre los retos en la educación en toda Latinoamérica y hacia dónde estamos pues caminando, pero sobre todo la responsabilidad que tiene el personal docente para la tarea de impulsar la educación, no solamente aquí en México. Entonces, pues dentro de esas estrategias, una de ellas era precisamente la educación virtual. Y también como escuela de ministerios laicales, por este tema de la pandemia, estamos pensando también en proporcionar alguna actividad de manera virtual. Pero bueno, esto solamente es un tentativo, ya que existen demasiados retos, algunos que no están familiarizados con el tema de la tecnología, sobre todo por la edad, como que tiende a costarles un poco, y es más bien la costumbre. Podríamos decir, quizás los más jóvenes, pero no es lo mismo ser un tecnópata en cuestiones de ocio a utilizar la tecnología para el tema de educación. Entonces eso podría complicarse. Y también porque algunos no pueden visualizar pues bien los videos o las plataformas por el tema de la conexión a internet, ¿no? Y eso pues se dificultaría. Pero bueno, no está de más. Entonces yo pretendo en este pequeño video, que no tarde mucho, pues rescatar algunos conceptos importantes que estamos viendo sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Son dos presentaciones que encontré en la red que se me hizo muy interesante. Dije se los voy a compartir, pero en este caso como un video, para no presentarle nada más las puras diapositivas, ya que pues valdría la pena también para que ustedes me vieran. En fin, en la semana lo único que sí voy a hacer es mandarles otro video de un padre que va a estar hablando sobre el sacramento de la reconciliación, y es donde ustedes van a hacer una tarea. Pero bueno, eso ya después se los iré platicando. Mientras, pues vamos a comenzar con eso. No quiero que sea mucho tiempo por el peso y también que algunos no puedan descargar pues el video. Bien, entonces para empezar quiero que hagamos una oración al Espíritu Santo. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Nada más voy a explicar una sola regla para este tipo de material, que es propiamente de la escuela. Entonces, por favor, no vayan a estar compartiendo este material porque es exclusivamente para ustedes. Bien, pues aquí está lo que vamos a ver básicamente en estos minutos, en estas filminas que por ahí lo hicieron en alguna parroquia, que luego está de libre uso en el internet. Si ustedes se ponen a navegar un poco sobre el sacramento de la unción de los enfermos, y pues que lo encuentren en páginas como tal pues de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Dice la enfermedad y el enfermo. Estos son conceptos que ya hemos venido trabajando, platicando, que ustedes también han estado estudiando, y pues es como un modo de resumen, ¿no? Dice, la enfermedad es algo extraño a nosotros mismos que altera nuestra vida. No solo sufre un miembro o una parte del cuerpo, sino todo mi yo personal.
Entonces, cuando nosotros vamos experimentando la enfermedad, y sobre todo cuando nos toca dar este proceso de acompañamiento, es también hacernos uno con el enfermo. ¿Sí? En la medida en que yo vaya haciéndome más empático con la persona que estoy tratando, más voy a poder ayudarla en este proceso. No se trata básicamente de decirle, ya todo va a estar bien, va a pasar, Dios te va a ayudar y ese tipo de cosas optimistas, ¿no? La persona enferma, en la mayoría de los casos, pues sí tiene una fe muy grande y más que la de nosotros. Sin embargo, pues como vemos aquí, son varias actitudes que van a tener los enfermos y que seguramente nosotros en algún momento de nuestra vida pues hemos experimentado. Resignación, rebelión, aceptación confiada o desorientación vital. Notamos entonces que la persona como tal va a experimentar este tipo de frustraciones y nosotros estamos ahí no para decirles ya va a pasar, ¿no? Sino fortalecerlos con unas palabras más o menos similares al estilo de Jesús, ¿no? Y bueno, entonces primeramente hay que entender un poco sobre esta cuestión. Por eso aquí va a estar siendo esta pregunta. ¿Por qué me ha tocado a mí en cuanto al sufrimiento? ¿No? Notamos entonces que van a existir diferentes respuestas ante el dolor, ¿no? Vemos aquí en esta parte donde dice aquí: en el paganismo la enfermedad es un efecto de la acción de dioses malignos. Si esto continuamos en el Antiguo Testamento, pues va a ser una culpa, un castigo. Dios me está castigando, ¿no? O por el cúmulo de mis pecados, pues ahora, ¿no? Tiende a... Para algunos la existencia del dolor en el mundo les va a impedir creer en Dios. Muchas posturas aparentemente ateas pues van a partir de este punto. Yo le he pedido mucho a Dios y Dios no me ha respondido y pues ahora estoy mal, ¿no? Y entonces lo primero que debemos de ver es detectar cuál es esta situación que está padeciendo el enfermo desde su humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que va sintiendo referente a su enfermedad? En alguna ocasión, muy rápido, me encontré con un enfermo, ¿no? Que le detectaron cáncer de huesos, una enferma. Y después de platicar muchísimo con ella y ver pues cómo estaba pues su fe fundamentada realmente, porque hablaba de Dios y del amor de Dios, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención porque en medio de sus palabras yo trataba de descubrir cuál es el problema de ella, porque a pesar de que existía como que esta especie de situación confiada y alegre, esperanzadora, en lo más profundo lograba percibir que había un dolor por ahí más grande que el hecho de su cáncer, sobre todo porque me decía, es que yo ya sé que me voy a morir, ¿no? Y no tengo miedo a morir. Y entonces así de, bueno, si no tienes miedo a morir, que son de las principales frustraciones y depresiones de muchos, de que no se quieren morir, tú me dices que estás lista para morir, pero ¿en serio estás lista para morir? Entonces llegué a un punto en que le hice una pregunta fundamental. ¿Realmente a qué le tienes miedo? ¿No? Y yo lo observaba. Y en esa escucha empática y poniéndole toda la atención del mundo, a pesar de que ella estuvo platicando como 2 horas, dice, no, pues es que realmente no tengo miedo. Le digo, creo que hay algo ahí. Y le digo, sincérate contigo. Digo, no pasa nada, yo no estoy aquí para juzgarte. No estoy aquí para decirte que estás bien o que estás mal. Solo sincérate contigo mismo, contigo misma, y dime qué tienes en sí. ¿Qué es lo que más le tienes miedo? Porque noto como cuando te expresas, tiemblas, tus ojos están llorosos. O sea,
Noté entonces situaciones físicas en la persona, ¿no? De lo que voy viendo vemos en esta parte, esa persona llega aquí en este punto, ¿sí? Dice, en el libro de Job se acata el poder y la sabiduría de Dios que ha enviado la enfermedad sin buscar una explicación. La persona realmente está haciendo como que una especie de, pues Dios me lo mandó, que sea la voluntad de Dios, ¿no? Al estilo de Job, ¿no? Todo lo he tenido por Dios, así que Él me lo puede quitar. Sí, sí, pero como que dentro de ella misma no se lo creía, ¿no? Y entonces ya después de esta interpelación que le voy haciendo, ella me va a decir, pues es que lo que tengo miedo no es en sí de que yo muera, de que ya no voy a estar aquí, sino cuando llegue yo en su presencia, ¿realmente tendré el perdón de Dios? Y es entonces donde se viene interesante todo este proceso de la cuestión del acompañamiento con el enfermo. Fíjense. Vemos pues aquí la actitud de Jesús con los enfermos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad. Los enfermos junto con los pobres eran los primeros destinatarios de sus palabras. Donde quiera que iba, siempre acudían a él enfermos y personas que sufrían. No es de extrañarse que muchas personas se acercaban a Jesús por su capacidad de milagros y porque podía curarlo, ¿no? A pesar de eso, Jesús siempre estaba actuando, siempre estaba obrando. Y la razón fundamental es porque Jesús no nada más curaba, digamos, a diestra y siniestra, de agrapa, sino que buscaba que el ser humano experimentara en lo más hondo esa misericordia de Dios. Por eso es que vamos a ver que muchos de los comportamientos de Jesús en los evangelios, pues son signos de salvación definitiva de la persona, ¿no? Como estamos viendo aquí, el que viene a traer el mundo, que él venía a traer al mundo y en el que también la enfermedad y la muerte, lo mismo que el pecado, serían un día abolidos. Lo que va haciendo Jesucristo es curar desde adentro. Y una vez que cura desde adentro, entonces va curando hacia afuera, ¿no? Vemos en los textos, Jesús siempre va a cuidar, a curar al alma y posteriormente le va a devolver la salud física. En todo este sentido, pues vamos ya como que entendiendo un poco más lo que es el sacramento de los enfermos, de la unción de los enfermos. Y ya a modo de ponerlo una especie de pausa a este video, porque nada más me permite 15 minutos, espero después ponerlo un poco, acortarlo más, pero creo que hablo mucho. Bien, dice aquí, el Señor quiso asociar a los apóstoles a su misma obra, y el anuncio del Evangelio en el mundo debía estar acompañado del cuidado y de la curación a los enfermos. Por esa razón vemos que Jesús siempre pues iba dando ejemplo de cómo los apóstoles tenían que ir a hacer esa chamba que él mismo hacía. Ya por eso vamos a ver en este otro espacio, pues uno de los ejemplos pues es Pedro, que lo va a curar, y recordemos ese texto que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo, y le da la salud. Y así. Bien. Voy a terminar hasta aquí este video para poder abrir espacio a otro.